Bienvenidos y bienvenidas a Sin Vueltas desde Santa Fe. Hoy vamos a hablar de lo que fue sin dudas el tema de la semana, la intervención de Vicentín y un proyecto de expropiación que el gobierno podría enviar al Congreso. Para eso vamos a hacer una radiografía de lo que es esta empresa, de la estafa que hicieron con el Banco Nación y también de su historia. Y también de qué se trata la medida de Alberto Fernández, que aún no es clara. Durante la semana se vio una serie de reproches y oposiciones de propios y ajenos que hablaron de que se venía una nueva Venezuela por la discusión de la intervención. Incluso hubo movilizaciones en las ciudades del norte santafesino, en Avellaneda y Reconquista, fogueadas por sectores ligados a Cambiemos y a la propia empresa. Hoy el gobierno trata de poner paños fríos, remarcando que se trata de una medida excepcional. Hay tires y aflojes y no se descarta que cedan, como reconoció en parte el gobernador Omar Perotti. Para preparar este informe nos pusimos en contacto con Mauricio Cornaglia de Paren de Fumigarnos, que nos cuenta cómo Vicentín y otras agroexportadoras destruyen y contaminan nuestro río Paraná y nuestro suelo. Vicentín además tuvo un rol muy destacado en la última dictadura militar. Por eso hablamos con Efrén Venturini, que es ex obrero de Vicentín y ex detenido desaparecido, que denunció con gran valor cómo la firma de los Nardelli entregó a él y otros compañeros luego de echarlos como perros de la empresa. Esta semana, el Frente Izquierda Unidad con Nicolás del Caño y Romina del Pla presentó un proyecto de ley en el Congreso para expropiar sin pago al grupo empresarial y ponerlo en funciones bajo control de los trabajadores. También estaremos hablando de eso. Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa. Una operación de rescate, queremos rescatar. Objetivo central, que es el rescate de esta empresa. De poder rescatar esta empresa. Esto no es nada más y nada menos que rescatar una empresa que... Alberto Fernández fue claro, se trata de un rescate. ¿Pero qué es lo que están rescatando? Recordemos, Vicentín viene de anunciar el default privado más grande desde el 2001. A finales del año pasado, la empresa declaró cesación de pagos atribuida a un estrés financiero. Se trata de una deuda que supera los 1.350 millones de dólares. Los mayores acreedores son los bancos públicos y entre ellos el Banco Nación, a quien le debe 18.000 millones de pesos. Al tiempo que concretaba su estafa contra la banca pública y pequeños productores rurales, a los que no pagó la entrega de cereales, Vicentín suspendía a todo el personal de sus plantas de San Lorenzo y Ricardone. Desde entonces, los trabajadores conviven con la incertidumbre sobre si conservarán o no su fuente laboral. Una estafa al conjunto del pueblo trabajador. ¿Por qué se habla de una estafa? En abril de 2019, la empresa ya no calificaba para recibir préstamos y en agosto dejó de pagar los créditos al Banco Nación. Aún así, la administración de González Fraga falseó los datos para que el Banco Central autorice un nuevo crédito. Así se consumó el fraude de esta empresa que no casualmente aportó a las campañas del macrismo con más de 27 millones de pesos. Una mano lava la otra y las dos juntas se meten en la lata. El macrismo dice que no a la expropiación porque significa una pérdida de plata para el país, cuando irónicamente fueron ellos los que les dieron los créditos ilegales a Vicentín. Una empresa familiar que se ha construido en el interior profundo de la República Argentina. Una empresa familiar que hoy la conduce la tercera generación. Una empresa familiar que es ejemplo y que ha sido ejemplo, que ha honrado toda su vida sus creencias. Vicentín Paraguay es una empresa que ahora cerró, pero que en realidad es una empresa que tenía solo 6 empleados, que no tiene ninguna planta productiva en el Paraguay y sin embargo es el segundo exportador de soja del Paraguay. Y en realidad incluso el responsable de la empresa Vicentín allí es el presidente o era el presidente de la Cámara de Exportadores del Paraguay. ¿Por qué? Porque allí sacaban soja. No, la soja salía de acá, de la Argentina, simplemente se declaraba en el Paraguay, donde por lo tanto no pagaba ni IVA ni retenciones,
y los barcos bajaban vacíos por el Paraná, paraban en el puerto de San Lorenzo y Vicentín los cargaba con los granos argentinos y seguían su ruta. Por lo tanto, al pasar por Paraguay, eso implicaba que una cantidad importante, millones de dólares, directamente no se declaraban como exportaciones argentinas ni se liquidaban en el país, y al mismo tiempo tampoco se pagaban retenciones ni impuestos en la Argentina. Hay que decir también que Vicentín tiene empresas offshore en Panamá. Bueno, esto lo reconoce el propio director del Banco Nación y el investigador del fraude de Vicentín. Si el gobierno reconoce este nivel de estafa, ¿va a hacer algo? ¿Por qué hay que sentarse a negociar con Nardelli y personas que evidentemente tendrían que estar presas? No estamos hablando de una pyme, sino de una empresa de enormes dimensiones que todo este tiempo vino declarando facturaciones multimillonarias. Recordemos, en el 2018 tuvo ganancias por 1.800 millones de pesos, convirtiéndose en la sexta exportadora argentina. Es un monstruo del llamado agropower metido en el acopio y en la molienda de granos, en la producción y procesamiento de carne a través de friar, que además involucró en la producción de biodiesel a partir de la sociedad con el pulpo multinacional Glencore. Maneja una rama entera de la empresa láctea Sancor, posee bodegas en Mendoza, procesamiento de algodón y lendrías e incluso la producción de miel. Pero una de las cosas más relevantes que maneja es la estratégica terminal Puerto Rosario. Vicentín tenía la concesión hasta el año 2032 y como favor el ex gobernador Miguel Lipschitz se lo extendió muy generosamente hasta el 2053, porque en Santa Fe todos los partidos tradicionales son amigos de Vicentín y de las cerealeras. El control privado de los puertos es fundamental a la hora de hacer negocios bajo sus propias reglas, cuestión que comparte Vicentín con otras empresas y que ningún gobierno cuestionó ni cuestiona. ¿Qué entra, pero sobre todo qué sale? Queda a discreción de empresas que poseen un virtual monopolio del comercio exterior del país. Y todo a simple declaración jurada. ¿Qué quiere decir eso? Que llenan simplemente un formulario que ellos completan y nadie controla. Los anuncios del gobierno rápidamente produjeron rispideces en el oficialismo santafesino. El ministro de Producción de Perotti, Costamaño, no tardó en mostrar su oposición a la idea de la expropiación, lo mismo que el intendente de Reconquista, que es parte del Frente de Todos y encabezó la marcha en defensa de Vicentín. Perotti en un primer momento dijo estar a favor de las medidas anunciadas, pero la salida de la primera reunión entre el gobierno y Vicentín dejó más que en claro que el gobierno considera salidas superadoras que no sean la expropiación. Recordemos que frente a la oposición del lobby sojero ante la resolución 125 en el 2008, se encolumnó detrás de la sociedad rural, lo que le valió el mote de traidor que muchos sectores del oficialismo después olvidaron. En el Frente Progresista hay una pluralidad de voces entre sus principales figuras. El Partido Socialista sostuvo un tibio apoyo a la medida. El sector del radicalismo de Maximiliano Puyaro tuvo una posición intermedia, pero opuesta a la intervención. Y otro radical del Frente Progresista, pero más cercano a Macri, el intendente de Avellaneda, fue quien encabezó las movilizaciones contra la intervención. Hay un Frente Progresista para todos los gustos. Empresarios como los de Vicentín hacen gala de su impunidad todos los días. Gustavo Nardelli, uno de los CEOs, fue encontrado navegando con su yate en el río Paraná en medio de la cuarentena, mientras todas las familias cumplían con el aislamiento obligatorio, con costos económicos y sociales muy duros, y mientras sus propios empleados reclamaban condiciones mínimas de seguridad e higiene en las plantas de Vicentín. Como decíamos al principio del programa, la impunidad de Vicentín viene de larga data. Al día de hoy sus directivos no respondieron aún por los crímenes durante la dictadura militar de la que fueron cómplices, impulsores y partícipes. Por eso hablamos con Efrén Venturini, escúchenlo, es un ex trabajador de Vicentín que en los 70 fue secuestrado por un grupo de tareas dentro de la misma planta junto a otros 21 compañeros, entre ellos 14 delegados sindicales. Escandaloso. Fue señalado por el propio jefe de personal para que se lo lleven. Efrén estuvo más de un año detenido y hoy es testigo clave en la causa base aérea que investiga la represión en el norte de la provincia. Lo entrevistamos en exclusiva para Sin Vueltas y nos contaba lo siguiente. Entró el golpe y a nosotros nos metieron en cana, estuvimos
un tiempo preso, torturado y todas esas cosas, y por supuesto al día siguiente de que nos detuvieron nos mandaron el telegrama de despido, así que después, como vos habrás escuchado, habrás leído, habrás visto algo de ahí, sabés que Avellaneda es un pueblo de gringos, ¿viste? Yo no soy gringo, pero soy venturino, soy descendiente italiano. Es muy jodido, ¿viste? Gente que ahí en Avellaneda gobernaron los radicales y los militares toda la vida. Así que imagínate, muchas cosas buenas nos puede sacar. Pero bueno, nosotros sabemos que metieron, que era la forma que nos trataron a nosotros de ¿cómo es? De hacerle tener miedo a todos, que nadie hable, que todas esas cosas, y por supuesto, por otro lado, ellos, como todos, daban limosna, pero la hacían ver como que, viste, como que repartían. Pero, viste, terminaron como en el 82 beneficiándose otra vez con la plata del Estado, con la plata de todo, con la deuda que estatizó Cavallo, viste, la deuda de los privados. Así que, bueno, y ahí nosotros lo que veíamos era, bueno, que venían las prefecturas, que llevaba vales de nafta, llevaba aceite de ahí de la fábrica, lo que nosotros podíamos ver, no estábamos ahí en las oficinas. Y bueno, no sé qué más decirte, eso es lo que te puedo decir yo, los detalles exactos de la relación de ellos, no, pero sé lo que nosotros pasamos. Entiendo. Lo que yo pasé. Y bueno, nosotros, ellos tenían, vamos a decir, vos sabés bien que el tema de la burocracia sindical lo conocerás vos. Nosotros teníamos en el sindicato allá gente que hacía lo que decía Vicentín, no nos representaba nunca, y aparte hacía, por ejemplo, el secretario general del sindicato de aceiteros y de montadores era un tipo que hacía 40 años que estaba, hasta que nosotros le ganamos después él se despegó pero puso el segundo de él, el ladero de él, ¿viste? Hizo el Momo Venega cuando se murió, dejó el segundo, que a lo mejor es peor todavía, ¿viste? Y bueno, nosotros, ese fue una cosa. Y la otra era que era meter miedo. Vos calculás, si hay 20 tipos que un cuerpo delegado que te molesta, que te discute, todo eso, y después ellos nos hacen cagar a palos, nos echan como perros, y que yo calculaba, ahí quedaron libres de hacer lo que se les cantaba, ¿viste? Incluso en algún momento volvieron a cooptar al sindicato, ¿viste? Porque terminaban poniendo a alguien que era favorable a ellos, o alguien que ni en contra, o sea pero que era que no valía para nada, ¿viste? Pero los sindicatos creo que son para defender los obreros, no para defender los patrones. Hablar de causa ahora, decir, no sé, porque vos viste que en la época de Macri anularon todo, tiraron todo para atrás, durmieron todo, y cómo es, y después ahora cuando entró el gobierno nuevo empezó con el tema de la pandemia y la cosa y todo eso, chao, no sabemos nada, estamos esperando que siga. Yo fui a declarar, declaré en cómo es, en el juzgado federal acá, y ante fiscal federal digo, no acá, el de Conquista, porque yo estoy acá en Ushuaia ahora, pero no sabemos nada, no, de ahí quedó todo trancado y todo eso, las causas, no sé, no avanzan nada.
Vicentín es una de las empresas que conforma la larga lista de cómplices civiles de la dictadura, como los Blaquier en Jujuy, Asindar en Villa Constitución, entre tantos otros grupos. Además, está involucrada en accidentes laborales que pasan sin que ningún gobierno tome medidas. En sus plantas murieron Ramiro Murguerio y Marcos Antonio Torres. Y más que accidentes, nosotros decimos que son crímenes patronales, porque nadie tiene que morir por trabajar en ritmos acelerados de producción y condiciones pésimas de seguridad e higiene, como demostró en la última pandemia. El desprecio de Vicentín por la vida de los trabajadores es equivalente al que tiene por el medio ambiente. La empresa ha sido denunciada por organizaciones ambientalistas junto a otras cerealeras por los altísimos niveles de contaminación que generan sobre el río Paraná y las poblaciones cercanas a sus plantas. La contaminación en el río Paraná de la mano de las grandes agroexportadoras tiene varias cuestiones. Una de ellas es la presencia de alrededor de 1,5 millones de camiones todos los años que llegan a la zona de puertos y de muelles, trasladando cereal envenenado literalmente. Ese cereal envenenado es traspasado primero a grandes silos de acopio a la espera de ser cargados en los barcos y después sí trasladados a los barcos. Esos dos movimientos generan un polvillo altamente tóxico que por supuesto contamina el ambiente, termina enfermando a los propios trabajadores y a los vecinos y vecinas de los barrios cercanos a los propios puertos, y por otro lado buena parte de ese polvillo va a parar directamente a las aguas del río Paraná, ayudando a su contaminación. Paralelamente, estas grandes embarcaciones, alrededor de 3.000 todos los años entran y salen, traen en sus bodegas, en sus depósitos, lo que se llaman aguas de lastre. Son estas aguas que son adquiridas en otras latitudes, con la idea, por supuesto, sí, de mantener el equilibrio de estas embarcaciones. Estas aguas traen además microorganismos y una diversidad muy grande de fauna. Buena parte de esto es desechado en el río Paraná con la idea de dejar espacio para cargar el cereal, provocando este movimiento un enorme desequilibrio al ecosistema autóctono, ¿no? Entre otras cuestiones, por ejemplo, en alguna oportunidad moluscos han llegado a obstruir la toma de agua a la altura de la ciudad de Rosario. A lo que habría que agregar que estas mega empresas, a la hora de limpiar sus instalaciones, todos esos desperdicios, todos los desechos van a parar directamente al río Paraná, inclusive cereal en mal estado. Y además se han detectado, hay múltiples denuncias y evidencias de enormes derrames de hidrocarburos y de aceite en las zonas de estas agroexportadoras. Las autoridades, han dado respuestas muy flojas. Sí se han hecho algunos estudios, algunas especies de peces a los que se les ha detectado más de 10 agrotóxicos en su organismo, y hay un estudio de la Universidad Nacional de La Plata que estudió las aguas del río Paraná, detectando un enorme número de agrotóxicos, fundamentalmente de glifosato. Todo esto generado en buena parte por estos movimientos, estas grandes operaciones de las grandes agroexportadoras, además, por supuesto, de ese veneno que arrastran los afluentes directamente desde los campos fumigados que terminan siendo depositados en el río Paraná. Desde la Izquierda Diario y el PTS como parte del Frente Izquierda Unidad hemos planteado desde un primer momento nuestra posición, que de ninguna manera hay que convalidar la estafa de Vicentín, hecha con complicidad con Macri y González Fraga. Hay que garantizar el salvataje, pero de los puestos de trabajo, no de un grupo empresario estafador y corrupto. Por eso, desde el Frente de Izquierda Unidad, con Nicolás del Caño y Romina del Pla, venimos de presentar un proyecto de ley para expropiar sin pago y estatizar la totalidad de los activos de la empresa, y que sean sus propios trabajadores, apoyados por técnicos de las universidades, por organizaciones ambientalistas y por vecinos de las plantas, los encargados de gestionar esa empresa. Así, una empresa podría mantener los puestos de trabajo, identificar maniobras especulativas de grandes empresas cerealeras contra el salario y contra los precios de los alimentos, y mostrar que se puede producir sin dañar el medio ambiente. El control de los trabajadores garantizaría además plenos derechos y resguardo de la seguridad y las condiciones de trabajo para evitar accidentes y riesgos en la salud que hoy con Vicentín obviamente no están garantizados. Una medida así, profunda pero justa
junto con la inmediata derogación de las concesiones privadas de los puertos que desde los 90 dominan Vicentín y las grandes agroexportadoras, permitiría que este escandaloso manejo empresario tenga una salida a favor del pueblo trabajador. Esto como parte de una serie de medidas estratégicas, como son la nacionalización de todas las grandes aceiteras y de las 4.000 grandes concentraciones de tierra que hay en Argentina. También la nacionalización de los bancos y el monopolio del comercio exterior. Esto no es, lamentablemente, lo que busca el proyecto del presidente. Desde la izquierda llamamos y proponemos a las organizaciones sindicales, ambientalistas, de derechos humanos y estudiantiles a pronunciarse y movilizarse a favor de la pelea por estatizar Vicentín sin pago. ¿Es esto o permitir el fraude de las multinacionales y las grandes empresas contra los trabajadores, contra los pequeños productores y contra el pueblo en general? Hay que elegir y la izquierda ya dejó en claro de qué lado está. Nos vemos en la próxima semana en una nueva edición de Sin Vueltas desde Santa Fe.